Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorá, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas, Abacadosh, estudiar tu bendita palabra. Gracias, Abba, porque nos das Torah y verdad, instrucción, tu justicia, Abba. Que toda sabiduría, consejo, Padre, podamos atesorarlo en nuestro corazón. Dador de la Torah, te agradecemos por todo. Beshen Yeshua, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Tomen asiento, amados Sahim. Hoy vamos a iniciar el estudio sistemático del profeta Malaquías. Uno de los profetas que el Padre Eterno ha dado una señal muy importante en el ámbito mesiánico. En cuanto al Mesías Yeshua, vamos a estar estudiando sistemáticamente no solamente las palabras que el Eterno permitió a través de este varón, de este Sadik, sino también vamos a introducirnos en la vida y obra de él. El profeta Malaquías, como bien sabemos, todos los nombres erróneamente fueron traducidos y ese fue un error que se cometió. ¿Por qué? Porque sabemos que los nombres no se deben de traducir, llevan un propósito. El nombre original de este profeta es Malachi, que significa mi mensajero. ¿Sí? Está en primera persona, mi mensajero. Sin embargo, la palabra podría ser también una contracción de la palabra Malachía, que significa mensajero de Yahweh. Recuerden que para los que estudiamos las raíces hebreas se utiliza también las contracciones en el texto hebreo. Por no hallarse en ninguna otra parte del Tanaj, algunos han creído que Malaquías, Malachía Nabí, no era el nombre del profeta, ¿sí? Sino solamente una designación de él como un mensajero del Eterno. El profeta no hace ninguna referencia, podríamos decir, biográfica, ni nos da la fecha de la época cuando él dio su abodá, su servicio al Todopoderoso. Sin embargo, queda poca duda de que él fuese el último de los profetas del Antiguo Pacto o del Tanaj. Por el contenido del libro de Malachi, de Malaquías, es evidente que profetizó cuando el cautiverio casi había pasado el olvido. Y después de que el templo había sido restaurado y su abodá, su servicio, abodá kedoshá, fue instituido por algún tiempo. Los abusos condenados por este profeta son muy parecidos a los que se produjeron durante la ausencia de Nehemías, el de Jerusalén. Mientras estaba en la corte persa, como dice Nehemías capítulo 13, versículo 6, y quiero que vaya usted también anotando, porque vamos a dar muchas citas a usted que le gusta estudiar la Biblia y comparar, ir y venir. Anótese Nehemías capítulo 13, versículo 6. Nehemías 13, 6, dice así: Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Ahí tenemos una evidencia de aquel Nehemías de Jerusalén. Muy posiblemente el libro de Malaquías fue escrito alrededor del 425 antes de Mashiach, ¿sí? De todos modos, se cree que el libro debiera llevar la fecha del tiempo de Nehemías o poco después, aproximadamente en el marco histórico de Malaquías. Muchos años después del retorno original del cautiverio babilónico, y ya estuvimos estudiando, yo le invito a escuchar en nuestra página de internet la serie de estudios cautiverios para entender mejor el proceso
de cómo fue la cautividad de nuestro pueblo Israel. Digamos que después de ese retorno, Nehemías, el copero del rey Artajerjes, y vamos a ver en Nehemías 1:11, él oyó que no eran buenas las condiciones de Jerusalén y pidió permiso para visitar a sus compatriotas que se encontraban allí. Dice el verso 11: te ruego, oh Yahweh, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero, ¿a quién? Al rey. Entonces ahí vemos la evidencia de Nehemías como copero del rey. ¿Qué rey? Artajerjes. ¿Sí? Entonces nos vamos ambientando en el marco histórico y vamos viendo los tiempos que estamos citando al profeta Malaquías. El rey accedió fácilmente a ese pedido. El rey accedió fácilmente a ese pedido y otorgó a Nehemías una licencia por un pedido que no conocemos, ¿sí? Puede usted leer el capítulo 5 y 6 de Nehemías, pero no hay un dato específico. Nehemías fue nombrado gobernador y empezando en el 444 antes de Mashiach, llevó a cabo una gran obra de reforma entre los que volvieron de la cautividad, los que se les llamó los repatriados, durante un periodo, según Nehemías 5:14, de 12 años. 12 años le llevó. Después que regresó a Babilonia, pasaron algunos años antes de que volviera a Judea, la región de Judea, y a su regreso encontró una decadencia espiritual terrible, ¿sí?, en ese periodo, que él procuró corregir. Fue durante este lapso, tal vez entre los dos periodos en que Nehemías actuó como gobernador, cuando el Eterno suscitó al profeta Malají, para que el pueblo de nuevo sirviera sinceramente al Eterno. Repito, para que el pueblo sirviera sinceramente al Eterno. Vamos a ir al capítulo 1 de Malaquías. Y esto ha sido una introducción, una pequeña introducción de Malaquías para que podamos ambientarnos en la época y la actividad que había en aquel entonces en la casa de Judá. Este capítulo 1 consta de 14 pasukim, versículos, y vamos a dar lectura, luego vamos a ir analizándolos. Amén, Ajim. Profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Yahweh engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Elohim, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos.
¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Yahweh, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahweh de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Yahweh. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Yahweh lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Palabra del Eterno. Este capítulo 1 iniciamos el profeta Malaquías Nabí, Malaquías el profeta, se queja de la ingratitud de Israel, la ingratitud del pueblo de Israel, ¿sí? Su falta de reverencia, la profanación, ese es el tema del capítulo 1. Y por eso viene esta reprensión, esta queja, diríamos. Masad de bar Yahweh el Israel beyat Malachi. ¿Por qué dice el primer versículo Masá de bar Yahweh? ¿Qué significa Masá? Aquí lo tradujeron como profecía, ¿verdad? ¿Dice así su versículo? Masá. Masá significa pronunciamiento. Pero me interesó esta palabra porque también significa carga. ¿Cómo una carga? No dice profecía, dice carga. ¿Carga de quién? Carga por la palabra de Yahweh contra Israel a través de la vida de Malaquías. Qué tremendo, ¿verdad? La carga de Malaquías era que Israel no olvidara las lecciones del pasado. Esa era la carga de Malaquías. Vaya conmigo a Isaías capítulo 13, versículo 1. Y ahí vemos otro ejemplo similar que dice profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías ben Amós. ¿Sí? Masá, ahí también aparece la palabra Masá. Entonces ya entendemos qué significa Masá. Algunos lo tradujeron como oráculo, pero en realidad es un pronunciamiento y es una carga, una congoja que lleva de parte de Yahweh hacia sus hijos. Que no se olvidaran las lecciones del pasado. Escribió Sheliach Shaul, escribió en una oportunidad que todas las cosas que le sucedieron a nuestros padres fueron para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento. Y debemos de aprender de ello. Dice el versículo 2, yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaf hermano de Jacob? Dice Yahweh. Y dice, termina el pasuk, Jacob. Sin embargo, yo amé a Jacob. Entonces, esforzándose para que su pueblo comprendiera el nivel de ingratitud contra Yahweh, es que el Eterno le está formulando estas preguntas. A través de las preguntas, el Eterno le está formulando su condición. Y son preguntas directas. Su amor los ha constituido como nación. ¿Cuántos dicen amén? Si tenemos duda de eso, vamos a ver Deuteronomio capítulo 7. Versículo 6 al 9, Deuteronomio 7. El amor de Yahweh ha constituido. Por eso dice, Ahabti et Jacob. Yo los he amado, amé a Jacob, Israel. ¿Lo tienen, Ajim? El verso 6, Pasuk 6. Dice, porque tú eres pueblo Kadosh para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha amado, dice el texto original, Yahweh y os ha escogido. Pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoce pues, entiende que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, el Neemán, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice el pasú. Entonces aquí no hay duda, no cabe duda que lo que estaba hablando Malaquías lo estaba confrontando con el pasado. ¿En qué? Dice el pasú 2. Esta es la primera de una serie de preguntas y características, podríamos decir, del libro de Malaquías. Quizás esas preguntas no fueron en realidad pronunciadas por el pueblo, pero con toda seguridad, amados Sajín, reflejan el pensamiento íntimo de Am Israel. Las palabras en qué, v'ma, resumen la profundidad indiferente de la gente, la indiferencia de la gente por las cosas espirituales. Y eso son la nota dominante, digamos, del libro de Malaquías. La indiferencia de la gente por lo espiritual. ¿En qué te hemos fallado? Abdi etchem. Fíjese que el pasuk dice etchem. ¿Qué significa etchem? A ustedes los amé. ¿Por qué dice los amé y no dice lo amé? Sin embargo, los amé, dice. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a los hermanos que eran mellizos. Vamos a ir a los mellizos allí en Génesis 25, verso 24 al 26. Génesis 25, versículo 24 al 26. Cuando lo tenga me dice amén. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esav. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esav, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces, por eso que el pasuk de Malaquías está en plural, porque se está refiriendo a los hermanos. Amén. Y que por lo tanto tenían la misma herencia y procedían del mismo ambiente. Entonces el Eterno se esfuerza por explicarle al pueblo de Israel que el favor divino no se prodigó sobre Israel debido a su nacimiento, sino a su carácter. Es el carácter de Am Israel. Aunque Jacob cometió errores, ¿sí?, finalmente consagró su vida a la Avodah Kedoshá, al servicio al Creador. Finalmente él consagró su vida al servicio al Todopoderoso. Por eso dice el Pasuk 3, y a Esav aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. A Esav aborrecí. Ve et Esav saneti. Saneti significa lo desprecié, lo aborrecí. Y allí están los chacales en el desierto. Dice. Por el contexto que este pasuk habla, parece, amados Sajín, que en primer lugar se hace referencia a Edom. Vayan anotando. ¿Y quién es Edom? La nación de la descendencia de Esav. ¿Sí? Edom es la Zerá Esav, la descendencia de Esav. No está hablando de Esav mismo, sino de la descendencia de Esav. Por eso el uso de la palabra saneti, que significa aborrecí, es una palabra muy típica. Incluso la vemos en varios pasuquín, si gustan anotar. Génesis 29:33, Deuteronomio 21, versículo 15. Y anótese también que esta expresión aparece en el Salmo 119, 136. No debe tomarse en un sentido más fuerte. El Eterno explica aquí su preferencia por Jacob. Eso es lo que está tratando de enseñarnos. Y sus descendientes con respecto a Esav y los suyos. Por supuesto, esta diferencia se debió a la relación de los dos hermanos con Elohim.
debido a que Jacob tenía una inclinación espiritual y Esaú no. La clase de fe que salva el alma, la que invierte en lo espiritual, la que siempre pone lo espiritual por encima. Amaba las cosas de Elohim por sobre todo. Sus pecados fueron perdonados, disfrutó del favor del Todopoderoso, la comunión con Él. En cambio, Esaú, según estudiamos en la bendita Torah, sabemos que él era mundano, profano, gilul, sin deseo ni amor por las cosas del Kadosh Baruj Hu. No tenía esa comunión, por lo que el favor divino no lo alcanzó. ¿Sí? Es la inversión que se hace en lo espiritual. El que poco trabaja, poco alcanza, poca paga tendrá. Sin embargo, aquel que se esfuerza mucho tendrá su favor, el favor del Todopoderoso. Vamos a ir a Hebreos. Quiero que me acompañe a Hebreos, capítulo 12, versículo 16 al 17. Hebreos 12, 16 al 17. Cuando usted lo tenga, me dicen amén. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que le llamó el profano, el escritor de los Hebreos, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, pero no la alcanzó. Las lágrimas no fueron suficientes. Dice el versículo 3 que llevó a la desolación, si gusta anotarlo. ¿Sí? Estoy allí en Malaquías 1:3. Lo convertí a sus montes, ¿en qué? En desolación. Cuando los Bené Israel retornaron del cautiverio, volvieron a cultivar su tierra, restauraron a Jerusalén, se restauró el templo, el Bet Hamikdash. En cambio, parece que los edomitas no hicieron algo similar para reparar esa desolación y la destrucción que causaron los babilonios. Por eso menciona los chacales, ¿sí? Los chacales. El país de Edom fue abandonado para que vagaran por él esas bestias salvajes. Tremendo. Dice el versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Yahweh, de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre, dice. Miren lo que dice el paso 4, tremendo. Si los edomitas hubiesen resuelto en restaurar sus moradas en contra del propósito de Elohim, el Eterno se habría interpuesto para impedir que lo hicieran. Yahweh de los ejércitos, dice el pasuk. Y así está escrito, ad olam. ¿Qué significa? Para siempre, la indignación de Yahweh. Versículo 5, Malaquías 1:5. Ve'enechem tirena be'atem tomeru igal Yahweh me'al igdu Israel. Dice el pasuk, y vuestros ojos lo verán y diréis, se ha Yahweh engrandecido más allá de los límites de Israel. Vuestros ojos lo verán. Vuestros ojos lo verán. Cuando el pueblo, o sea, los de Judá, se refiere a los de Judá, cuando el pueblo comprendiera la realidad del amor del Todopoderoso, sus quejas, sus murmuraciones se transformarían en alabanza, en gratitud por la bondad del Todopoderoso. Por eso dice, más allá de los límites de Israel, por encima de los límites de Israel. ¿Qué significa esa expresión? El mundo entero. ¿Sí? El mundo entero. Beim avani ayekibodi. Dice el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes.
que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este pasuk 6 está muy interesante. En primer lugar dice, Ve'eim av ani yekevodi, mi honra, como el creador de ellos, aquel que especialmente los había elegido, los había guardado, los había protegido, Elohim, el padre de su pueblo, como dice Éxodo 4:22, tenía derecho a recibir reverencia y respeto. Todo el derecho, porque Él es el creador. No es creación, es el creador. Nosotros somos creación. Y por su misericordia, Él nos hace hijos. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 4:22, ahí lo vemos también, hay evidencia, para los que gustan anotar. Dice el pasuk, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. También en el Deuteronomio, allí donde termina, en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 6, dice, ¿así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. De esa manera le estás pagando al Creador si Él te formó. Por lo tanto, tiene el derecho a recibir su reverencia y respeto totalmente. Porque el pueblo no respeta. Oh sacerdotes, fíjense que el Eterno ahora está dirigiendo su reproche a los que representan al Eterno ante el pueblo de Israel. Los sacerdotes son los representantes, los que debieran haber sido tanto ejemplos como maestros para el pueblo. Sin embargo, Hilul Hashem, profanando el nombre del Eterno. Vamos a ir a 2 de Crónicas 15. Versículo 3. Segundo libro de Crónicas 15, verso 3, dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Elohim y sin sacerdote que enseñara y sin Torah. El hecho de que diga muchos días no se refiere a unos cuantos días, sino a muchos, incluso años. La expresión Arbe Yamim en la exégesis del texto del Tanaj significa mucho tiempo, no algunos días, no un par de semanas, sino años. Qué tremendo, ¿verdad? Como maestros de obediencia y santificación no eran ejemplo. Y es por eso que el reproche dice, oh Kohanim, se está dirigiendo a ellos fuertemente. Y nuevamente la pregunta que habíamos visto en el versículo 2, ¿no? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Como dice el versículo 2. ¿Qué significa esa pregunta? Volvemos a la pregunta. Insensibles a su condición espiritual. Insensibles a su condición espiritual. Estás mal. No entiendo, ¿qué hice de malo? ¿Qué fue lo malo? Yo estoy bien. No me di cuenta. Insensibles a su condición espiritual. No declarar su culpabilidad es insensibilidad. Por eso dice, menospreciando tu nombre. O sea, en vez de corresponder al amor de Abba Kadosh, despreciaban a Elohim. Dice el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. Magishim al misbehi, lejen me beoal bemartem bamem beanuja. Beme gorgel shulchan Yahweh nisveu. ¿Por qué dice nipseu? Significa que llevaban cosas malas. ¿Sí? En lugar de la preparación, en lugar de
voy a llevar lo mejor, voy a presentar lo mejor. Había que entregar algo. Bueno, aquí tengo, ahí está, ya listo, ya cumplí. Eso es considerar que la mesa de Yahweh es despreciable. Magishim. La palabra lejem se traduce como el pan, como el alimento en general también puede significar, porque también, según Génesis 3:19, Génesis 43:32, la expresión lejem no significa literalmente el pan, sino el mazón, que es el alimento en general, igual que Éxodo 2:20. El pan no podía referirse al pan de la proposición, porque no se lo ofrecía sobre el altar. Quizá pan se refiere aquí a la carne de los sacrificios de animales. En Levítico 3:9 al 11, vamos a leerlo aquí. Levítico, Vayikra 3, verso 9 al 11, dice: y de sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Yahweh la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Yahweh. Verso 15 y 16, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Ahí está. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahweh. Toda la grosura es de Yahweh. Entonces sabemos que no es el pan de la proposición, porque el pan estaba prohibido ofrecerlo en el altar. Es un término amplio, hago la aclaración. El pan inmundo se refiere a todo lo que llevaban que no estaban en las condiciones para presentarlo. Probablemente este es solo uno de los muchos ejemplos que podrían darse de su descuido en seguir las normas de la Torá. Es cumplir el precepto, como dicen por ahí, a la que te criaste, ¿sí? Como bien te pareció. Listo, ya cumplí, ya lo hice. No, el precepto va con toda la calidad. El precepto se cumple con mucha calidad, con mucho debekut, con mucha entrega, mucha devoción, con mucha fuerza. Vemá, otra vez. ¿En qué? Otra vez, estando espiritualmente ciegos. ¿En qué? Como diciendo, no nos hemos dado cuenta, no hemos visto. Los sacerdotes no veían que al ofrecer pan inmundo, pan común, estaban deshonrando al Todopoderoso. Por eso dice el Eterno: en que pensáis. Quizá no manifestaban desprecio por el altar de Yahweh mediante sus palabras, no hablaban, no decían cosas, sino más bien lo hacían por sus actos al traer pan inmundo al altar. ¿Sí? Eso es lo que el Eterno, o sea, no es necesario quejarse, no es necesario decir, no es necesario soplar, refunfuñar, eso no es necesario. Tan solamente la acción de la persona se ve la condición pobre, espiritual y miserable. La ceguera espiritual. Dice el verso 8, ofrecen el animal ciego. ¿Sí? Según Levítico 22:19, la Torá que requiere que se sacrificaran animales sin defecto. Y un animal ciego es con defecto. Entonces los que se mencionan en este pasuk eran una ofensa para el Eterno. El pueblo razonaba que no había diferencia si las víctimas que sacrificaban eran perfectas o no. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces sí podían deshacerse de las ovejas deformes o del ganado defectuoso y se quedaban con los animales sanos y perfectos. ¿Sí? Entonces todo lo que está malo, eso vamos a ofrecer y nos quedamos con lo bueno. Esa es la actitud que se tomó. Por eso fue una deshonra.
Y el propósito de Elohim es que los hombres le den lo mejor, no lo peor, no lo que sobra. Reservar lo mejor para otra finalidad es una evidencia de que el eterno no predomina en la vida de la persona. Repito, reservar lo mejor para otra finalidad es una clara evidencia de que el eterno no predomina en la vida de la persona. Por eso es que no se prepara para las fiestas, por eso es que siempre es lo que sobra, hasta incluso en el semblante. Se ve que es lo que sobra. Ofrecerle al Eterno algo menos que el primer lugar, en realidad es no darle ningún lugar. Ofrecerle al Eterno, a Yahweh, algo menos que el primer lugar, es en realidad no darle ningún lugar. Equivale a eso. Dice el verso 8, en el inciso B: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Preséntaselo a él a ver si él lo acepta. ¿A quién se refiere? Bueno, el hebreo aquí dice pajá. Pajá significa un gobernador provincial. Y esa expresión ya la estudiamos en el estudio sistemático en Ageo 1.1. Aparece esa expresión pajá. Hubiera sido un insulto ofrecerle algo defectuoso a un líder como tal, ¿no? Si esto era así, tratándose de un ser humano, ¿cuánto más lo sería en el caso del Supremo, del Todopoderoso Yahweh de los ejércitos? Vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 7, versículo 3. Y siempre lo decimos, ¿no? Si viene una eminencia, un gran gobernador, el presidente de la nación, me imagino que usted no sale vestido así nomás, ¿verdad? Pero muchas veces, delante del Kadosh Baruj Hu, la persona se presenta como se le antoja. Por eso no alcanza la bendición del Todopoderoso. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejoren vuestros caminos y mejoren vuestras obras, dice el Eterno. Entonces le serás acepto. Literalmente el Pasuk 8 que leíamos en Malaquías no dice le serás acepto. Literalmente dice alza tu rostro. O sea, en el sentido de recibir con agrado. A eso se refiere, es una expresión hebrea. Alza tu rostro. Verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Elohim, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. Oren por el favor de Elohim, para que Él tenga piedad de nosotros. Aquí el profeta Malaquías ruega insistentemente que los sacerdotes hagan teshuvá, se arrepientan. Si hacéis estas cosas, o mejor, como dice el texto hebreo, de vuestras manos viene esto, en otras palabras, ¿es esta acción lo que os atrevéis a hacer? ¿O esta ofrenda lo que se atreven a traer delante de Él? Verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Fíjense la pregunta que hace el Todopoderoso. ¿Quién también hay de ustedes, hay de vosotros? Es el Eterno a través de la vida del profeta, reprochando a los que servían en el templo con espíritu mercenario. Los que no efectuaban su obra para Elohim, los que no trabajaban como tiene que ser. Aunque eran remunerados aún por el servicio más pequeño, ellos no consideraban nada.
La palabra minjá ya la hemos estudiado, sabemos que es un tipo de ofrenda de harina, ¿sí? Es por lo general la ofrenda de harina que aparece en Levítico 2:1. Quizá el profeta quiere decir aquí que esas ofrendas de cereal, que naturalmente no estaban contaminadas, no eran aceptables para Elohim debido al espíritu erróneo con el que se ofrecían. O sea, no es que era imposible que estuvieran contaminadas. No podría el Eterno rechazarlas, pero lo que el Eterno estaba rechazando era la actitud de ellos. Por eso que le dice, no recibiré vuestra minjá. Verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Desde donde el sol nace. ¿Cuál es el propósito aquí del Todopoderoso? Que la bodá, el servicio verdadero, se esparciera por toda la tierra. ¿Por qué? Porque a través del profeta Isaías, el Eterno le dijo a Israel que sería luz or laumot, luz a las naciones. Por eso dice en todo lugar. Vamos a ir a Isaías 19, Ajim. Isaías 19, verso 18. Isaías 19, 18 y verso 19. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahweh de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto y monumento a Yahweh junto a su frontera. Una profecía del propósito que el servicio a Yahweh, el altar a Yahweh, se expanda por toda la tierra. Incluso en Sofonías 2:11 también hay una profecía. Volviendo a Malaquías 1, dice en nuestro versículo 12, y ustedes, vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Yahweh y cuando decís que su alimento es despreciable. Lo habéis profanado. Y aquí me interesó este pasuk porque se refiere al nombre de Elohim, al nombre de Yahweh. Dice, Veatem mechalelim oto bemejorem shulchan Yahweh, megoal ubenizo nisve ochlo. Ustedes dicen, ¿sí? Inmunda es la mesa de Yahweh y cuando decís que su alimento es despreciable. La expresión hilal, de ahí viene el hilul, que es la profanación, o también como se le llama hol, ¿sí? Que de hecho la usamos nosotros Yom Hol. El Yom Hol es el día secular. Es el día que no es fiesta, que no es Yom Tov. Yom Tov es el día festivo, Yom Hol es el día profano. Ubein Kodesh Ulehol. Amén, Ajim. La mesa de Yahweh, dice. Y esto se conecta con el versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Cuál es la mesa de Yahweh? El altar de él. La mesa es donde se quema todo y sube como olá. ¿Qué es el olá? Es el holocausto, que sube y se consume completamente. Verso 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahweh de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, cojo o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Yahweh. Qué fastidio es. Una alusión al hastío con que los sacerdotes realizaban los servicios del templo. Por eso dice, me despreciáis. Indica hasta qué punto los sacerdotes despreciaban el altar. Lo hurtado en el texto hebreo no necesariamente se refiere a algo robado. Se refiere a lo que es tomado por violencia. Cuando una persona se enoja y agarra algo así, se enoja y ya dice, eso lo toma el Eterno como hurtado. Eso es hurtar.
es tomar las cosas con violencia. Como que está fastidiado, le molesta hacer eso. El golpear la puerta, ¿sí? El portazo, está enojado. Según la Torá, se equivale a cosas robadas o tomadas de mala manera. Mire qué interesante. También dice lo cojo o lo enfermo, como decía, estudiamos el versículo 8 también. ¿Aceptaré yo esto?, dice el Eterno. ¿Podré yo aceptar esto? Bien sabían que ningún ser humano recibiría con agrado ofrendas como estas. ¿Por qué pensaban que el Eterno se agradaría? Porque caemos nuevamente en lo que ya hemos comentado, que el gran problema es que como no hay fe y se empieza a opacar el corazón de la persona, piensa que todo lo que ve sus ojos es la relación espiritual. Por eso es pobre espiritual. Como engaña a sus hermanos, como le oculta y le miente a sus hermanos, se autoengaña mintiéndole y ocultándole al Creador. Pero a él nada se le puede ocultar y a él no se le puede engañar. Como se le da lo peor, entonces se actúa de la misma manera con el Eterno, porque no hay fe. ¿Y qué significa fe? Significa fidelidad. ¿Por qué pensar que el Eterno se agradaría de eso? Nos contesta el Pasuk 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahweh lo que es dañado, lo malo, lo que no sirve. Porque yo soy gran rey, dice Yahweh, de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Imagínense, Am Segulá no teniendo temor del Eterno, y sin embargo los que no eran Am Segulá temían más que el pueblo escogido. ¿Cómo se llama eso, Roé? Eso se llama decadencia espiritual. Anótelo, la decadencia espiritual que entra muchas veces en la congregación. ¿Y cómo entra la decadencia espiritual? A través de la comodidad, del estancamiento y de la religiosidad humana. ¿Sí? Es un estancamiento donde ya lo espiritual no puede penetrar, no puede entrar, se vuelve como una roca, se vuelve hermética la persona. Y se autoengaña, siempre ofreciendo a cambio lo dañado. ¿Qué es lo dañado? Las pocas ganas de hacer las cosas, la mala actitud para hacer las cosas, la falta de preparación, la falta de entusiasmo, la falta de entrega, la falta de estudio. ¿Sí? Es como cuando llega una fiesta. Llega una fiesta. ¿Qué hay que hacer? Ya vine, ¿qué hay que hacer? Ya llegué temprano, ¿qué hay que hacer? No vengas. No vengas. Ven el año que viene, ven. Estudia todo un año la fiesta y cuando estés bien ready, bien listo, ahí ven a presentar tu ofrenda al Eterno. Pero no vengas de esa manera. Y si no sabes qué hay que hacer, mejor no vengas. Porque el pueblo de Israel es un pueblo preparado. No un pueblo que viene ahí a hacer bulto y a preguntar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que entregar? Había que entregar ofrenda. Fíjese que se me olvidó entregar ofrenda. Híjole, bueno, el año que viene la entrego. No, amado, eso es entregar lo dañado. ¿Cómo lo dañado? Sí, lo dañado del alma. Lo que va del alma sale a la obra, al actuar. El castigo divino desciende sobre aquel que teniendo muchas oportunidades en su rebaño que fueran aceptables, ofrece lo dañado de su alma. Es decir, equivale, si usted quiere anotarlo, a un sacrificio defectuoso. Levítico capítulo 3, versículo 1 y versículo 6. Levítico 3, verso 1 y verso 6. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, tendrá que ser sin defecto para ofrecerla delante de Yahweh. 6. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Yahweh, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. ¿Por qué tiene que ser sin defecto? Porque la ofrenda Shelamín es ofrenda de reconciliación. ¿Cómo te vas a reconciliar con el Eterno si no estás estudiando Torah?
¿Cómo te vas a reconciliar con el Eterno si no te preparas? ¿Cómo te vas a reconciliar con el Eterno? ¿Cómo pretender que el Eterno acepte tu ofrenda si durante el año no estudias las fiestas y no sabes tu posición y tu papel en la Torá para cumplir? Dice la expresión del pasuk, temible, el nogá. ¿Qué es nogá? Viene de la raíz yará, que significa temor, temer. Así aparece también en el Salmo 19:9. Aquí Malaquías lo emplea como temible, Elohim temible. El nombre es temible. ¿Entre quiénes? Entre las naciones. ¿Qué significa eso? Temible entre las naciones. Considerado con temor y considerado con reverencia para los gentiles. Interesante, ¿verdad? Este capítulo 1. Capítulo 2 de Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le pedí para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad, la Torá de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá. Porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la Torá, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la Torá hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Elohim? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Yahweh cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Yahweh de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahweh de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Yahweh ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Elohim. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Yahweh, Elohim de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Yahweh de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Yahweh con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Yahweh, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Elohim de justicia? Continúa este capítulo 2 de Malaquías, y el profeta Malají reprochando tremendamente a los sacerdotes por descuidar el pacto, la alianza, al pueblo también por la abodá zará, la idolatría, por el adulterio. Por eso les dice desleales, la infidelidad. Dice el versículo 1: ahora pues, oh Coanim, sacerdotes,
Veatá lejena mitzvah azot kohanim. Esta es la mitzvah azot, ¿sí? Para los sacerdotes. Los que debieran haber sido dirigentes y maestros espirituales son aquí censurados por el Eterno a través del profeta. En 2 de Crónicas 15:3 ya lo habíamos leído, que son puestos para instruir, y si no hay Torah, no pueden ser maestros. Dice el verso 2, Ve'aroti et birjotejem, maldeciré vuestras bendiciones. Quizás sea una alusión a las bendiciones que los sacerdotes solían pronunciar sobre el pueblo. Birkat Kohanim, así se le conoce, Birkat Kohanim. ¿Dónde está Birkat Kohanim? En Números 6, 23 al 26. ¿Sí? La bendición que los sacerdotes pronuncian sobre el pueblo. También Levítico 9, verso 22 al 23. Lo más probable es que se refiera a las bendiciones que el Eterno mismo les había dado. También se las prometió mediante el profeta Ageo un siglo antes. ¿Sí? En Ageo 2:15 al 19. Si gustan anotarlo, Ajim. Y es importante que vayamos viendo entre los demás profetas también todo lo que fue dicho, todo lo que fue anunciado, para que nosotros podamos tener un estudio amplio. Amén, Ajim. ¿Tienen Ageo? Vamos a ir a Ageo, Ajim. ¿Cómo se dice Ageo en hebreo? Hagai, muy bien. Es importante también que se aprenda usted los nombres de los profetas en hebreo, porque los nombres cumplen un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Verso 15, 2:15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Yahweh. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del mes, del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Yahweh. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día lo bendeciré, dice, os bendeciré. Entonces aquí vemos que es una promesa del Todopoderoso. Y esta promesa fue dada, ¿cuánto tiempo antes? Dijimos, un siglo antes de Malaquías, Ageo. Por eso dice la Escritura, Begam arotía, quien hem samim alev. Aún ya las he maldecido. Maldeciré vuestras bendiciones, aún las he maldecido. Ya están maldecidas. Ya debería haber sido evidente para estos sacerdotes y también para el pueblo. Eso es lo que quiere decir. Dice el verso 3, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Ineni goer lachem et atzera, bezeriti feresh al penejem, feresh hagejem. Los dañaré, dice el pasuk. Les tiraré a ustedes el estiércol. En primer lugar aparece la expresión gaar. Gaar. Goer está aquí conjugado, que significa reprender. Y también luego dice, os echaré, dañaré, echaré. Fíjense que los dos están en futuro. Os echaré, ¿qué echará? Estiércol. ¿Qué significa eso? Bueno, es la máxima demostración de desprecio de los animales sacrificados, ¿no? Benasá etchem elav, será sobre ustedes puesto. De vuestras fiestas también dice.
El Eterno no consideraba suyas las fiestas celebradas en su honor. En la observancia de ellas, los sacerdotes solo manifestaban su propia voluntad y su propio gusto. Es por eso que está escrito en Deuteronomio, Besamachta behageja. No dice Besamachta behagí, te alegrarás en mi fiesta. Está escrito, te alegrarás en tu fiesta. ¿Cómo que tu fiesta? Sí, la fiesta la hacemos nosotros. Pero no dice la escritura que las fiestas son de Yahweh. Sí, porque Israel es de Yahweh. Israel le pertenece a Yahweh. O sea que aquel que no hace la fiesta no cumple con la mitzvah. Verso 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Vidatem kisilachti alechem et mitzvah azot liyot beriti al Leví, amar Yahweh Sebaot. El pueblo comprobaría por su propia experiencia, amados Ajim, y en forma inequívoca, que esas amenazas no eran en vano. Mi pacto se refiere al pacto del sacerdocio perpetuo, Números capítulo 25, versículo 13, que fue hecho por Pinjas. ¿Quién fue Pinjas? Finés, nieto de Aarón a Cohen. ¿Por qué? Por su participación en eliminar Abodat Zará, el culto a Baal Peor en el campamento de Israel. Allí están, si quiere buscarlo, y se lo doy de tarea, Números 25, verso 3 al 13. Ahí está el relato. ¿Y por qué hace ese pacto de paz? Por el sacerdocio perpetuo. Eso es lo que significa. ¿Con quién lo hace? ¿Con quién hace ese pacto? Con Leví. ¿Sí? La tribu de Leví fue elegida por el Eterno para el servicio divino, debido a la fidelidad de sus miembros durante la época de crisis. Vamos a comparar también en Éxodo 32, Ajim, Shemot 32, 29. Entonces Moshe dijo, hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros, sobre ustedes. ¿Sí? Allí está la brajá y la consagración. Dice el versículo 5, mi pacto con Él fue de vida y de paz. ¿Con quién fue ese pacto? Con Leví. Las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Anótese Números 25, 12. Torat emet ayeta befiu, behabla lo nimtza, bisfata beshalom bishmor, Allah hiti berabim eshib me'avom. La Torá de la verdad estuvo en su boca, befiu, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Por qué los apartó de la iniquidad? Torat emet befiu, porque la Torá de la verdad estuvo en sus labios. Si hay musar, hay luz. ¿Cuántos dicen amén? Si hay consejo de Torá, hay luz. ¿Qué es Torá? Es todo el conjunto de la enseñanza del Todopoderoso. Es el conjunto de las enseñanzas del Kadosh Baruj Hu. Vamos a mirar qué dice Deuteronomio 31, verso 9. Acompáñeme, por favor. Deuteronomio 31, verso 9. ¿Lo tienen, amados? Y escribió Moshe esta Torá y la dio a los sacerdotes Benei Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahweh, y a todos los ancianos de Israel. ¿Sí? ¿A quién se la difundió, la dio? Benei Leví, a los hijos de Leví y a los sacerdotes luego. Proverbios, Mishlei,
capítulo 3, Pasuk 1. Dice: hijo mío, no te olvides de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos. Ese es el secreto. Este pasuk muestra que Elohim tenía el propósito de que los sacerdotes fueran dirigentes espirituales, tanto por precepto como por ejemplo. Repito, tanto por precepto de parte del Eterno como por ejemplo personal. Verso 7, 2:7 de Malaquías. Seguimos avanzando. Porque los labios del sacerdote han de guardar la jochma, la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, la instrucción, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. O sea, el sacerdote es un mensajero. Un sacerdote que sirve nomás, que se mueve, que hace cosas, pero que no enseña Torá, no es un sacerdote. No se le puede decir sacerdote si no enseña Torá. Por eso es precepto. Escúchenlo muy bien. ¿Cuántos varones hay acá? Y los que están escuchando este audio. Todo varón del pueblo de Israel es mitzvah de la Torá enseñar Torá. No estudiar Torá, enseñar Torá. Estudiar y enseñar Torá. Es mitzvah. No es capricho humano, es mitzvah de la Torá. כי שפתי כהן ישמרו דעת, בתורה יבקשו מפיהו כי מלאך יהוה צבאות הוא. Él será como un enviado de Yahweh, dice. Debían preservar, custodiar la da'at. ¿Qué es la da'at? El conocimiento. El conocimiento es un tesoro y hay que saber administrarlo. Eran los representantes de la nación. Sin embargo, su ejemplo era para el pueblo un modelo de perfecta desobediencia. Por eso dice el Pasuk 7, que el pueblo buscará ¿qué? ¿Qué buscará el pueblo el verso 7? De su boca, Torá. ¿Sí? El pueblo tiene hambre, quiere comer. Quiero Torá, Torá, instrucción. Buscará Torá. El pueblo tiene el derecho de esperar que los sacerdotes le den la debida instrucción en cuanto a todos los asuntos espirituales. Y volvemos al tema del segundo de Crónicas 15:3, que ya lo leímos hoy. Si no hay Torá, no hay dirección, no hay luz, no hay nada. El sacerdote que cumplía correctamente con su obra señalada, que cumplía con su propósito, era tan ciertamente un mensajero de Yahweh como lo era el profeta. Anótese Ageo 1:13. Todos los profetas son maestros de la Torá. El profeta no habla fuera de la Torá. Avala la Torá con sus palabras. Algunos le han atribuido significado al hecho de que Malaquías quiere decir Malachía, el mensajero de Yahweh. Malachía. Malají, una contracción, como explicábamos. Verso 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la Torá. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. ¿Sí? Habéis hecho tropezar. Veatesartem min aderech nixlalem rabim batorá. Shihatem berit alevi amar Yahweh Sebaot. Entonces, tanto por precepto como por ejemplo, como decía el verso 6, esos sacerdotes habían descarriado a muchos. Por eso que habla de la Torá. Baderech hanishtalim rabim batorá. De este modo habían corrompido el pacto de Leví, que ya lo estudiamos en el verso 4. Y le di como tarea Números 25, ¿verdad? Amén. Dice el verso 9, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos
y en la Torá 6 acepción de personas, dice el verso 9. Debido a la conducta que deshonraba y causaba oprobio en el servicio, era tan solo natural que el pueblo los despreciara. La hipocresía es uno de los pecados más horribles. La hipocresía es uno de los pecados más horribles. Vamos a ir a 1 de Samuel 2, versículo 30. Y esto ha atacado mucho el profeta Jeremías. 2:30. ¿Lo tienen aquí? Por tanto, Yahweh, el Elohim de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Yahweh: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Miren lo que dice la Escritura. Tremendo, ¿no? El pueblo tenía la autoridad y era natural que los despreciara por la falta de servicio y de entrega. La hipocresía, ¿verdad? Es lo que hace más vil a la persona. Halo avejat lejulanu, dice el verso 10. Un mismo padre. La pregunta que le hace, ¿no? Aló. Aló significa, es como una pregunta. ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Elohim? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Por qué? Lama. Malaquías habla Malaquías mismo, ¿no? En vista del contexto. Quizás se refiera a Elohim mismo como padre de ellos y no a Abraham o a algún otro ser humano. Nos ha creado un mismo Elohim, dice Malaquías. Entre todos los pueblos de la antigüedad, solo los Bené Israel honraban a Elohim como el creador en forma clara y preeminente. Lo que se destaca en la observancia de Yom HaShabbat. ¿Sí? En el Yom HaShabbat se destaca claramente que se honra al creador, al Todopoderoso. El cuarto precepto, Zahor Yom HaShabbat lekadesho. Allí en Éxodo 28, puede leerlo hasta el verso 11. El día del Shabbat. Por eso, por encima de todos los demás, debían tratar a su prójimo como a sus hermanos. Tenemos el derecho de esperar hoy en día que los que honran a Elohim como al Creador consideran a todos los hombres como hermanos. ¿Sí? Por eso dice: Ve'avta lereaja kamoja. Ama a tu semejante como a ti mismo. ¿Puede alguno decir amo a Dios y aborrezco a mi hermano? Es un mentiroso, es un hipócrita, dice 1 de Juan. Verso 11. Prevaricó Yehuda, Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh que él amó y se casó con hija de Dios extraño, dice el verso 11. Toda la nación era culpable de haberse apartado de Yahweh, Judá. Se refiere al santuario también, bueno, casi seguramente es una referencia al Bet HaMikdash, al templo, siendo el lugar donde se manifiesta la Shejinah, la presencia divina. Fue profanado por la conducta del pueblo. Dice aquí se casó con hija. En otra versión del hebreo dice y se fue tras otros dioses. No dice se casó con hija, se fue tras otros dioses. Verso 12. Yahweh cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda, Yahweh de los ejércitos. Yahweh hará esto. Las tiendas o las moradas, Ogel. ¿Quién es el que vela? El que se levanta, el que responde. Quizás se refiere al vigilante, al centinela, al que está despierto. Al pueblo o soldados despertados a la acción por el vigilante, por el centinela. En otras palabras, aunque los transgresores de Judá se dieran cuenta del peligro que venía, su falta de teshuvá, su falta de arrepentimiento, determinaría que serían cortados.
Y otra vez aparece la expresión minjá. Verso 3. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahweh de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, a la minjá, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ya no miraré más. Se agravaba el pecado de los sacerdotes. ¿Por qué? Por la hipocresía de su dolor al ver que Elohim rechazaba sus ofrendas. ¿Sí? Y esa es la dureza muchas veces del corazón, que la persona se enfoca en lo que está haciendo, pero no se enfoca en lo que tiene en su interior. Se enfoca en lo que da y se molesta si no se le recibe lo que da. Pero en realidad lo que está mal es su alma. Por eso habla de la hipocresía el versículo 13. Elohim no podía aceptar sacrificios que le presentaban mientras persistieran en ese mal proceder. Por eso Jeremías dijo: mejoren vuestras obras, mejoren vuestro proceder. Si lo hubiera hecho, los habría confirmado de sus malos caminos. Dice el verso 14: mas diréis, ¿por qué, Lama? Porque Yahweh ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto o de tu alianza. Se refiere a la unión, el matrimonio. Aborrece el Eterno el adulterio, aborrece el divorcio, aborrece todo eso. Esta pregunta, Lama, es una evidencia de que el pueblo rehusaba admitir la culpa debido a su escepticismo saturado de justificación humana, justificación propia, como decimos, justificación express, que se inventa con tal de esconderse y no dar la cara. La mujer de tu juventud, la única mujer que te di, dice el Eterno. Quizá esto indique que muchos de esos sacerdotes impíos, Reshaim, habían abandonado a sus esposas, habían tomado otras esposas, tal vez mujeres paganas. Anótese Esdras 9, versículo 1 y 2, como referencia. Vamos a verlo, amados. Esdras 9, capítulo 9. Y vamos a leer también un pasuk de Nehemías, ahí al ladito. Esdras 9, dijimos el versículo 1 y 2, ¿verdad, amados? Dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Entonces, aquí podríamos entrar también a entender, según el texto bíblico, que pudo haber alguna relación también. Nehemías 13, acuérdense que el mundo y las naciones paganas tienen sus propios mandamientos, y cuando el Ben Torah se aparta de los mandamientos del Eterno, automáticamente empieza a obedecer los mandamientos de los gentiles. Nehemías 13, 23 al 28 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Ashdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Ashdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas por vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Elohim, y Elohim lo había puesto por rey sobre Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, dice el verso 26. Verso 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Elohim, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí, dice el verso 28. Amén. Entonces ahí tenemos alguna evidencia de que sí hubo
mezcla, asimilación. También es posible que se haga alusión en parte, como vimos en el verso 11, al adulterio espiritual, que eso también es un pecado horrible delante del Eterno. Has sido desleal, dice el verso hebreo, abandonaste. Verso 15, volvemos a Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Elohim. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿No hizo el uno? Pregunta el Tanaj. En el hebreo la primera cláusula de este pasuk es un poco extraña. Dice, ¿no ha hecho él un solo ser que tiene carne y nishamat haim, aliento de vida? Es clara la admonición de la última parte de este pasuk. A su vez, esto puede dar la clave, amados Sahim, para comprender el significado de la primera parte. El profeta Malaquías pide una reforma en el proceder desleal de los Kohanim con sus esposas desde la juventud. Por lo tanto, la pregunta, ¿no hizo él uno? Podría referirse al plan de Elohim de que el hombre y la mujer son Ejad Basar. ¿Qué es Ejad Basar? Una sola carne. Y eso está escrito en Génesis 2:24. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El Eterno condena a los hombres que al divorciarse de sus legítimas esposas, de sus únicas esposas, estaban violando el principio fundamental de la unidad del matrimonio. Y ya lo hemos ministrado que el divorcio no es bíblico, es pagano, idólatra. Solamente los paganos idólatras practican eso. Verso 16, porque Yahweh, Elohim de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahweh de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aborrece, dice el texto hebreo, aborrece la actitud personal en el divorcio. El que se divorcie de su legítima esposa, dice el pasuk de Malaquías, encubre con su vestido de la violencia. Es decir, que se cubre de iniquidad y obviamente las consecuencias de ella, que es el dolor, que no puede escapar porque es de por vida. Es una marca. Amén. Entonces la declaración de nuestro Adón, Yahshua, también es evidente en cuanto al adulterio en Mateo 5:32. Lo dejamos también para que usted lo anote. Último versículo dice, habéis hecho cansar a Yahweh con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que dicen, cualquiera que hace mal agrada a Yahweh y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Elohim de justicia? La paciencia del Todopoderoso también tiene un límite, llega a su fin. Elohim soportó mucho las quejas, el descontento de su pueblo, la mala actitud. No llegó la prosperidad ni la gloria que ellos esperaban en su momento. Y por eso pusieron en duda la justicia y la santidad del Eterno y aún la certeza de un juicio futuro. Por eso dice otra vez, ¿en qué? Cualquiera que hace mal agrada a Yahweh, dice. O sea, todo el que hace el mal es bueno, como dice Isaías, ¿no? Aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que cambian los valores. A veces los impíos tratan de aparentar que son en realidad buenos y que debido a su bondad son prosperados y bendecidos por Elohim. Pero eso no es así. Por eso se cuestiona y dice el Elohim de justicia. ¿Dónde está el Elohim de justicia? O sea, el pueblo no negaba la existencia de Elohim, sino dudaba de que se preocupara de la conducta humana. No pasa nada, sigue pecando, no pasa nada. No hay juicio. En la realidad se habían vuelto deístas. Los paganos tenían un concepto similar de sus dioses y eso es parte de la asimilación. Fíjense la decadencia espiritual a lo que llega, ¿no? Los valores
en el pueblo de Israel mismo. Hasta aquí vamos a llegar, amados Sahim, vamos a hacer oración. Damos gracias a nuestro Padre Eterno por el estudio de su palabra, que Abba Kadosh siga instruyéndonos, podamos seguir escudriñando, y damos gracias a nuestro Padre Eterno por la vida de este varón, de este profeta Malaquías, que el Padre Eterno ha utilizado desde tiempo antiguo. Abba Kadosh, te agradecemos, Padre Eterno, por el estudio sistemático del profeta Malaquías. Gracias porque eres bueno, Abba Kadosh, y nos enseñas Torah y verdad, instrucción y justicia. Te pedimos, Padre Eterno, que cada uno de los ejemplos, Padre Eterno, sean para que nosotros podamos reflexionar, podamos atesorar tus consejos y tomar en cuenta, primeramente, Abba, lo espiritual. Beshen Yeshua HaMashiach, síguenos enseñando, sigue ministrando nuestra alma, nuestro corazón, que tu consejo no falte, Padre bendito, y gracias por esta oportunidad de escuchar tu poderosa voz. Beshen Yeshua HaMashiach, que así sea, Padre bendito. Amén y amén.